Vamos al problema 3, este es el más demorado porque tiene que ver con los pecados de otros sobre mí, o sea, el dolor que llevamos dentro. Esto tiene que ver con todo eso que acumulamos, que hemos recibido. Como yo le mostré en el gráfico, desde la concepción ya empezamos a recibir pecados de otros. Empezamos a percibir el mundo exterior y empezamos a sentir rechazo, abuso, maldiciones. Todo lo malo que nos pasa se puede meter en esas tres categorías: rechazo, abuso y maldiciones. Entonces vamos a empezar con el rechazo. Palabras sencillas, yo no lo voy a confundir con terminología rara, es no sentirse amado. O sea, ese sentir ese desamor, no me aman, no les intereso, yo no valgo, yo no soy importante, ellos no me quieren, a mí nadie me quiere. Ese rechazo, esa sensación de no ser querido, de no ser aceptado, de no ser incluido, eso es rechazo. Bien, entonces es falta de amor. Palabras sencillas, falta de amor. Que usted la sienta o sea real. Porque a veces sí tuvimos, digamos, hay padres que sí amaron a sus hijos, pero no sabían cómo amarlos. Y entonces en el proceso se lo tiraron, le dieron un amor enfermizo, un amor dañino, un amor alcahuete, un amor controlador. Listo, pero otros recibieron cosas muy feas de papá y mamá por lo mismo, por una cadena maldita de que el abuelo maltrataba al niño, el niño obviamente se volvió maltratador y resultó ser su papá y a usted la ha maltratado. Entonces es una cadena maldita de esa falta de amor. A veces fue sin querer, a veces son papás muy amorosos pero no saben que ciertas acciones o actitudes o recochas pueden sembrar rechazo. Entonces vamos a entrar a procesar el rechazo, a entenderlo. Somos vulnerables al rechazo en cualquier etapa de nuestra vida. Mire, esta es la concepción. La Biblia, esto es asombroso. Esta chispita que se ve acá es el espíritu humano cuando se forma. Los científicos no han podido descifrar y no podrán, si no aceptan a Dios, nunca podrán descifrar qué es esa luz. Esa luz es la chispa de la vida. Esa es la que Dios llama en la Biblia Rúa, el espíritu humano. Por eso el pecado, el aborto intencional es pecado en cualquier etapa, porque ya hay vida. Esto ya es un ser humano, es un espíritu humano, ¿sí? Entonces por eso en cualquier etapa, pero tenía apenas 15 días, 20 días, un mes, el aborto ahí no aplica. Sí, porque estás matando una vida. Aquí ya viene con el paquete completo que Dios tiene para la persona, pero espiritualmente, y ya siente desde ahí. Entonces, en la concepción pudimos haber recibido una herida de rechazo de muchas formas. Voy a mencionar algunos ejemplos. Aquí es muy importante, si mientras yo voy dando ejemplos usted siente llorar, por favor déjelo salir. A veces usted no va a entender claramente lo que yo estoy diciendo, pero le van a empezar a salir lágrimas sin usted haberlo pensado. Es porque usted está conectando, su espíritu humano está respondiendo a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces no quiero que frene esas expresiones, son normales. Si por ejemplo la pareja no estaba casada, y la mayoría, me atrevería a decir, fuimos concebidos sin que nuestro papá y mamá estuvieran casados, puede haber en su vida una raíz de rechazo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Pero si ellos se amaban, y como se amaban tanto, pues se juntaron en unión libre y ahí me concibieron, porque Dios diseñó el matrimonio como una cobertura especial para los hijos. Entonces cuando un hijo es concebido fuera del matrimonio, o sea la pareja no está casada, están en unión libre, el hijo se siente desprotegido. Entonces uno se siente como, ¿qué pasó acá? Ahora, si somos honestos, la mayoría fuimos concebidos, algunos en las condiciones de que no había planeado nada, algunos fueron concebidos después de una discoteca. ¿Cierto? No había plan, algunos fueron concebidos en la visita del novio a la casa. Es que el ambiente estaba y ahí fue, y ahí lo concebimos. Unos en un cafetal. Sí, seguro, es verdad. Entonces fuimos concebidos a veces sin planificar, sin esto, sin haber habido un matrimonio, y uno empieza a tener rechazo desde ese momento. Por eso hay niños que usted ve que venían normal y después los empieza a ver con unas reacciones que son producto del rechazo. Estos son como las raíces. ¿Dónde entra el rechazo? Gestación. Cuando estamos en el vientre durante esos 9 meses, somos vulnerables a todo lo que pasa. No solo por el cordón umbilical pasa los alimentos, los nutrientes, sino que el bebé experimenta todo, percibe.
percibe lo que ocurre afuera. Entonces la forma en que haya sido llegada la noticia pudo haber sembrado una raíz de rechazo en usted. ¿Qué dijo su mamá cuando usted estaba en embarazo de usted? ¿Qué dijo su papá? ¿Qué dijeron? Ay, no, no es mío. Ay, no, cómo está de cara la vida. Si dijo eso, usted mismo empieza a sentir que usted es una carga. Y por eso nacen niños que quieren después estar trabajando desde muy niños para ayudar a papá y mamá. Es porque tienen una falsa responsabilidad. Yo soy una carga financiera, ¿sí? Porque le entró ahí. Son muchas las raíces. Solo estoy por tiempo, solo menciono 1 o 2 ejemplos. Todo lo que haya pasado a nivel negativo, si haya salido de la voluntad de Dios durante este periodo, pudo haberlo marcado a usted con eso. Que nunca pudo haber sido por faltantes. Que nunca le hubieran dicho, por ejemplo, en la barriguita te amo. Hay un faltante, también siembra una raíz de rechazo. Mi niño, hablarle, decirle, no, hay papás que sí están en embarazo y ya. Y no le tocaban ni la barriguita a la esposa ni nada. Bueno, otro, nacimiento. En el nacimiento Dios creó una forma natural de nacer. Ahora, gracias a Dios por las cesáreas, porque salvan vidas, pero no es la forma natural, y está comprobado que cuando un niño no nace naturalmente, no desarrolla ciertas habilidades para enfrentar la vida, ¿sí? Incluso físicamente son bajos de defensas, etcétera. Eso lo han comprobado. Entonces, si el nacimiento suyo tocó llevarlo a incubadora, casi se muere la mamá, lo descuidaron a usted un momentico, etcétera, esa separación a incubadora, mucho trauma, lo tuvieron que sacar con forceps, cesárea y todo, usted puede tener ahí una raíz de rechazo. Usted se puede sentir en la vida como que, ¿por qué estoy aquí si me quieren matar? Usted puede estar en la vida andando, yo porque me siento siempre desconectado de mi mamá, porque siempre me siento lejos, aislado, separado. Es porque pudo haber pasado algo en el nacimiento. Por ejemplo, mi papá estaba celebrando en ese momento con prostitutas y licor. Entonces eso me marcó, aunque estaba lejos, porque debía estar ahí diciendo, nació mi hijo. Debía estar celebrando de otra manera. Entonces, rechazo. Yo le voy a ir contando cómo obviamente yo fui concebido fuera del matrimonio. Posiblemente sospecho yo que mi papá estaba borracho. Yo también he llegado a la conclusión que mi papá también tenía una fuerte adicción sexual. Por lo más seguro es que estaba molestando a mi mamá y mi mamá quizás no quería. Y posiblemente yo fui concebido en ira. Muchas personas son concebidas en ira porque la esposa no quería. Ay, no, tan cansón, ¿sí? Y tenía rabia y se sintió fue como violada. Y por eso uno en la vida a veces está luchando con ira y no sabe por qué. Posiblemente es una raíz. Listo. ¿Qué más? En el embarazo, ¿cómo me fue? Bueno, mi mamá me dice que a veces mi papá como que era cariñoso con ella, pero no siempre. Pero ¿qué recibió? Mi papá la maltrataba borracho estando en embarazo mío. Todo eso se recibe. Uno empieza a sentir, ¿es por culpa mía? Y la angustia de la mamá se la transmite a uno. Entonces uno empieza a nacer con miedo y ansiedad desde muy niño, por lo que la mamá planchando, el tipo borracho por allá, y la mamá en esa angustia. Y créame, de pronto llegó a ver, me confesó mi mamá, un anhelo de, uy no, y uno en embarazo. Eso es un anhelo como, no lo quiero tener, ¿sí? Entonces hay rechazo. Bueno, otra, infancia. En la infancia ya se empieza, el círculo se hace más sensible de rechazo. Esa proyección de rechazo ya es más sensible, porque uno nace con unas necesidades muy específicas de parte de Dios, necesidades legítimas que Dios quiere que sean llenadas por papá y mamá, sobre todo por papá. Entonces cuando no son llenadas, uno empieza a generar rechazo en el espíritu. Esa herida pega en el espíritu y afecta el alma y el cuerpo. Un papá que no le presta atención, ay, deje molestar, hombre, tan cansón, a toda hora gritando, eso genera rechazo. El niño necesita afirmación, necesita ser felicitado. Que el niño hizo un mamarracho, muy lindo, mi amor, pero no tan feo, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces eso marca, eso da rechazo. El niño necesita que le ayuden a descubrir el mundo. Yo quiero que usted vaya pensando en usted. ¿Qué pasó con usted? ¿A usted sí lo afirmaron, le enseñaron a descubrir el mundo? O si usted preguntaba algo, lo regañaban?
cállese, ay, deje cansona, deje hablar a los adultos. La callaron, la chistaron, no lo dejaron hablar. ¿Qué pasó con usted en la infancia? ¿Qué recibió de papá y mamá o de sus hermanos? Porque ahí empiezan las raíces de rechazo. Y mientras yo hablo, si siente llorar, váyalo dejando salir, por favor, porque esa es parte de la sanidad. Ahí empieza su espíritu a responder a lo que yo estoy diciendo, porque su espíritu ahí mismo identifica: sí, ese soy yo, a mí no me hicieron eso, a mí no esto. Entonces hay una cantidad de faltantes. Danielito, me pones la suavecito. ¿Qué más? Mire los ejemplos que uno ve. Mi papá solo me daba amor cuando estaba borracho. Solo cuando estaba borracho pues me expresaba más el amor. Él me amaba a su manera, pero entonces una vez por abrazarme, mimándome, me quemó con cigarrillo. Más cosas. Le da risa. Les da risa y lloran con mis historias en la casa. Entonces yo empecé desde muy niño por eso a hacer una asociación: el licor es amor. Esa fue la asociación que yo empecé a hacer neurológicamente. Licor es amor, licor es amor. Y por eso tan rápido empecé a buscar el amor en el licor, porque mi papá solo me amaba cuando estaba borracho. El toque físico con él era cuando estaba borracho. Así decía: mis hijos, están mis hijos, los amo. Pero cuando estaba en sano juicio estaba de mal genio porque no tenía plata para la cerveza. Y estaba castigando con indiferencia a mi mamá toda la semana, hasta que recibía el primer pago, el cual no le cumplía al cliente. Se empezaba a emborrachar y después los problemas, los escándalos, toda esa irresponsabilidad, todo eso que vivimos de niños nos marca. De hecho, el 80%, si es que no es más, de lo que vivimos hoy como adultos negativos es por el niño herido que llevamos por dentro. Déjalo salir, tranquilo. The team, Papa, I'm ministering rejection, so the spirits are responding. So when you feel that someone needs a hug and all that stuff, entonces déjalo salir. Está bien que llores, así papá empieza a sanarte. Cuando no recibimos eso, queda una herida profunda de rechazo y con ella empezamos a luchar a lo largo de la vida. Empezamos a luchar con eso, porque no nos sentimos amados, nos sentimos desprotegidos y por eso después caemos en una cantidad de actividades feas, o nos dejamos hacer cosas o mendigamos amor porque no nos sentimos amados. La infancia, tremendo escenario para el rechazo. ¿No jugaron contigo? ¿Papá y mamá sí jugaron contigo o no jugaron? Si no jugaron, ahí hay rechazo. ¿No tenías libertad de expresar, de preguntar? Ahí hay rechazo. Cuando tenías que caminar con miedo para no enojar a papá, ahí hay rechazo. Cuando querías una afirmación, lo que recibías era una crítica, ahí hay rechazo. Todo eso. Otra etapa, la pubertad. Etapa difícil si no tenemos el apoyo adecuado. La pubertad, empiezan los cambios hormonales, empieza a salir el vello púbico, empieza uno a confundirse, los hombres nos empieza a venir de pronto la primera eyaculación en la noche y queremos respuestas, queremos que alguien nos diga qué está pasando conmigo. La niña le puede llegar la menstruación y de pronto, en vez de cometieron el error papá y mamá porque no sabían, de pronto tratando de qué sé yo, por sus daños, lo que dijeron fue: uy, hágame el favor y se cuida porque ya va a empezar a prostituirse. Eso sembró rechazo. Se burlaron de ti, de tus cambios, de cuando vino el periodo. Se burlaron de ti, el hombre, porque amaneció con una erección siendo niño. Te criticaron.
si se te fue el gallito como hombre y se burlaron de ti diciéndote, ay, tan niña. Todo eso nos marca, sobrenombres, chistes, bromas inadecuadas en la mesa, en la casa. Todo eso nos empieza a marcar. ¿Aquí necesitan pañuelitos, Freddy? Todo eso nos va marcando. Y uno ahí sí que quiere afirmación. Yo me acuerdo cuánto anhelaba que mi papá me afirmara porque yo hablaba inglés. Yo aprendí a hablar inglés de una manera muy sobrenatural cuando yo tenía 13 años. ¿Sabías que los dones, talentos y habilidades Dios los da desde antes de la fundación del mundo? No, Dios no espera que tú te vuelvas cristiano para darte regalos. Él ya te los ha dado. Algunos los da en el caminar y nos sigue dando, pero a ustedes les garantizo que mínimo, y yo sé que tienen más, mínimo tienen un don, un talento, una habilidad, y es dada por Dios. Y otras más no las han descubierto. Y uno nace con esas cosas buenas, pero como nacemos sin salvación, ¿se acuerdan? ¿Qué creen que empieza a hacer uno con el mundo y la ayuda de Satanás? Uno empieza a usar, como viene vacío sin Dios, más esas heridas de rechazo, uno empieza a buscar llenar esos vacíos buscando esa afirmación, esa aceptación, y uno empieza a hacer una cantidad de cosas ridículas o peligrosas para que lo afirmen. Yo aprendí a hablar inglés a los 13 años, siendo drogadicto, porque fue un regalo de Dios. Fue una manera sobrenatural en la que yo empecé, sí, como autodidacta. ¿Sabía usted que la mayoría de autodidactas tienen un fuerte problema de rechazo? Y han buscado compensar su herida aprendiendo solos. No es malo, o sea, no es malo que aprenda. Yo sigo siendo un autodidacta tremendo. Lo que está mal es por qué lo haces. Porque con quién estás compitiendo. Entonces yo, perdón, empecé a buscar que me aplaudieran el inglés porque mi papá no me lo aplaudía. Yo no se imagina cuánto anhelaba yo que mi papá me dijera, hijo, hablas inglés. Yo aprendí en 10 meses a hablar inglés con un librito que encontré cuando me iba a drogar en una noche. Lo encontré ahí tirado en una caja de basura. Y empecé a estudiar ese librito y me apasioné y le di. Y veían al Haider en la calle hablando inglés con norteamericanos. Obviamente de ahí a aquí se ha pulido más mi inglés, gracias a Dios. Pero nunca he salido del país. Pues de un país de habla inglesa, no. Y Dios me dio ese regalo y yo hablo inglés y no, en la familia no me prestaba atención. Yo me miraba en un espejo, hablaba solo. Yes, where are you? Y no me afirmaban, y eso es rechazo. Porque yo anhelaba. Un niño necesita que le digan, bien hecho, te felicito. Entonces te pregunto, ¿te afirmaron? ¿Te felicitaron por tus logros? Si te dijeron, bien hecho, mi hija, mi muchacho, mi muchacha, lo haces muy bien, lo hiciste. Eso me llevó a hacer tantas cosas tan ridículas que ahora le cuento qué hice después de que explique cada raíz. Y seguimos, mira que el rechazo sigue uno siendo vulnerable al rechazo. Después la juventud. ¿Cómo te ha ido en esta juventud? Porque ahí necesitas que en momentos claves tener no un papá regañón ni una mamá regañona, sino un papá y una mamá que se puedan acercar a ti, te puedan abrazar, te puedan mimar, te puedan consolar, te puedan decir, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás triste? Pero no, por lo regular, ahí está toda deprimida. Estará deprimida que era por un novio ya. ¿Qué le pasaría? No la entiende nadie. Ahí se levantó estirando trompa. Eso es rechazo. O si tu papá no llenó en ti. Por eso es que hoy muchas niñas se están entregando sexualmente a cualquiera, porque están buscando la afirmación de papá. Y varones, yo les digo una cosa: si tienes una niña, tienes que tratarla como una princesa, para que nunca se case con menos que un príncipe. Los jovencitos también. Me duele ver papás que ya no abrazan a sus jovencitos.
de 13 y 12 años. No, es para las locas, hombre, que nos dicen que somos homosexuales. Perdóneme la expresión. Usted verá yo como me abrazo con mis hijos, porque yo entendí esto, que si yo no lleno el tanque emocional de mis hijos, el diablo sí les ofrece con qué llenarlos. Y mis hijos y yo somos en centros comerciales. Usted nos va a ver algún momento en Armenia, abrazados dándonos picos. Muchos creen que somos homosexuales y creen que yo soy un viejo verde homosexual. Me importa un pepino, porque estoy llenándole el tanque a mis hijos, así piensen lo que piensen esta sociedad corrompida. Y yo los cojo así sean hombres más grandes que yo y les digo: te amo, precioso. ¿Cómo estás, precioso? Te amo. ¿Sabes que eres muy importante para mí? Sí, sabes que te amo. Uy, papacito. Y lo abrazo y nos abrazamos y nos besamos el cuello y la cara. Pero qué triste. Muchos no recibieron eso es rechazo. Yo anhelaba lo que hago hoy con mis hijos. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque sané mi rechazo. Que esa es la buena noticia más tarde para ti. Tú vas a poder dar el amor que no recibiste. No como un juramento malsano que muchas veces dicen: yo a mis hijos les voy a dar lo que nunca recibí, pero terminas haciendo lo contrario, porque no has sanado tu rechazo. Nadie puede dar de lo que no ha recibido. Entonces créeme, no vas a poder ser el papá que Dios quiere que seas o la mamá que Dios quiere que seas si no recibes de Dios la sanidad tuya para que puedas dar. ¿Por qué yo puedo abrazar a mis hijos con tanta libertad? Porque sané mi rechazo. ¿Por qué los puedo mirar a los ojos sin sentir vergüenza y decirle: te amo, precioso, papacito? Entonces, si no tuviste esa calidad de papá y de mamá, afirmándote, mimándote, abrazándote, jugando contigo, compartiendo, charlando, apoyándote, que si tú hablabas de tus sueños no te decían: no, eso es para los ricos, no, sino que te decían: claro, hijo, es una posibilidad. ¿Usted imagina los sueños que tienen mis hijos? Quieren ser piloto, astronauta, bueno, de todo un poco de cosas. Yo les digo: es posible. Claro que sí, hijo. ¿Qué quieres ser? Papá, yo quisiera ser dale, vamos. Yo quisiera estudiar en tal. Listo, hijo. Y si quieres estudiar en una universidad en Inglaterra, también te puedo mandar allá. O sea, les afirmo, les digo: es posible. Y les digo que pueden ser empresarios, que pueden dar empleo a mucha gente y que van a llegar más lejos de lo que yo he llegado. Pero eso no se puede hacer si no sanas hoy tu rechazo. Así tú no tengas hijos, para un futuro los vas a tener. Quizás, si no sanas tu rechazo, es muy difícil. Entonces, ¿cómo te fue en la juventud? Un momento especial que querías que estuviera papá y no estuvo. Una graduación, un logro importante, y ahí no estaba papá ni mamá, porque están muy ocupados. Y no se trata de que un papá sea irresponsable y deje su trabajo tirado, pero sí de buscar la forma. A veces estamos llenos de excusas. Tu hijo es más importante que cualquier cosa, tu hija es más importante que cualquier cosa. Entonces hay que... ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en esa juventud? ¿Sabía usted que necesitábamos desesperadamente en cada etapa una bendición de papá y mamá? Pero la mayoría no la recibimos. Ahora, la niña a los 15 sí necesita algo, pero no como lo han vuelto ahora lo tradicional: lechón, aguardiente, jarte trago y de todo. No es tanto eso. Y no quiero que me vea como un fanático. Es que hemos perdido el enfoque de lo que Dios ha querido. Porque muchas veces esa fiesta significa es que la niña ahora sí puede tener relaciones sexuales con el novio. Y ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era: bendícela en esa transición. Desátala. El jovencito necesita a los 18 años ser bendecido por sus dos figuras, más por su papá, y soltarlo al destino y al propósito. Si te bendigo, hijo. Por eso hoy muchos jóvenes, aún universitarios, ya con carreras, posgrados y de todo, están frustrados y no son capaces de avanzar en su destino, porque les falta lo que papá no les dio: una bendición, un empoderamiento de decirle: te amo, tú puedes, ve y conquista. Ve y hazlo. Adultez. Seguimos en la adultez también vulnerables al rechazo. Nos sigue persiguiendo el rechazo, porque ahí ya se amplía el círculo. Desde jóvenes ya se empieza a ampliar el colegio. Los profesores, no solo te rechazaron tu papá y mamá. ¿Cómo fue con tus profesores, tus compañeros? Los compañeros a veces han sido crueles con el bullying.
¿Quién más te rechazó? Tu jefe. Fuiste a una entrevista para un trabajo y le dieron el trabajo, fue a la que estaba más joven y más voluptuosa, y a ti no te lo dieron. O fueron y tú tenías todas las credenciales para ese trabajo, pero se lo dieron a alguien por palanca política. Eso es rechazo. Sentiste rechazo en tu adultez. Y ahí no termina. En el matrimonio puedes sentir rechazo por tu cónyuge. Muchos se casaron con el que creían que era el príncipe y esa noche se convirtió en el Shrek, o a los propios días se convirtió en un ogro. O muchos se casaron con la mujer y esa misma noche o a los pocos días le dijo: yo usted no lo quería, yo me casé fue por interés. Yo no, eso es rechazo. Aún en el matrimonio podemos empezar a sentir rechazo, o rechazo de los hijos. Entonces mire que toda la vida ese rechazo está ahí. Entonces la clave, porque incluso hasta de viejitos nos sigue persiguiendo el rechazo. Ya se amplía el círculo y ya son los nietos que nos rechazan. ¿Sí? O nos sentimos rechazados, excluidos, porque estamos en una etapa ya mayor. Y resulta que entonces la clave con el rechazo no es pelearle al rechazo, huirle al rechazo, escapar del rechazo, no. La clave con el rechazo es sanarlo. Si tú lo sanas, puedes enfrentar este mundo de rechazo, porque allá afuera usted va a salir hoy y mañana allá hay un mundo de rechazo. Por todo lado nos están rechazando, porque nos están poniendo medidas y prototipos. Que si no tienes tal carro, que si no tienes tal posición, que si no tienes tal estatus, que si no vives en tal parte. Eso es rechazo también de la sociedad. Que si no tienes tal marca, que si no tienes tal celular, este cuentico y que hago esto. Usted ya tiene el último iPhone 7, tal. No. Entonces, y claro, como no sanamos el rechazo, empezamos a basar la identidad aquí. Nota: no haber recibido una bendición específica, te lo había dicho ahora, o no haber recibido algo que necesitabas, pudo haber sembrado una raíz de rechazo. O sea, cuando no te dieron lo que justamente necesitaba, oportunidad de jugar, oportunidad de hablar, no te dejaban hablar, no te dejaban preguntar, no te dejaban expresar tus emociones. Yo he visto papás, o bueno, llegó a pasar conmigo mío, no llore, se queda acá y no llora. Y nos castraron las emociones. Eso es rechazo. No nos dejaron la oportunidad de vivir lo que sí realmente necesitábamos, expresar las emociones. Yo a mis hijos, cuando aprendí esto, yo les decía desde niños: tienes derecho a estar enojado, puedes estar enojado, ve y procesa tu enojo y tienes derecho a estar enojado. Pero nosotros a veces nos decían: está muy enojado, venga, le volteo ese mascadero para el otro lado, y no nos dejaban. Eso es rechazo. Está muy bravito, y nos reventaban y nos daban con ira y con injusticia. Todo eso es rechazo. Eso pudo haber pasado. Entonces, consecuencias del rechazo. Mire, cuando uno tiene ese rechazo, eso pasan cosas. Recuerden que aquí nos podemos reír y llorar y reír intercambiablemente, no pasa nada. Dios sana a través de todo eso. La risa también sana. Y qué bueno que Dios, mira, ella ya está riendo y llorando, ¿sí es lo bueno? Entonces Dios nos permite usar todo eso, y Él me ha permitido. Yo le decía a Dios: ole Dios, en cada parte que yo enseño el seminario tengo una historia que contar. Bueno, gracias a Dios me permitió vivir eso. Pasé, no era la voluntad de Dios. Dios usa lo malo que nos pasa y lo puede usar para bendecir a otros. Consecuencias del rechazo: tristeza. A mí a veces me daban unas tristezas que las disfrazaba con mi máscara de humor y de recocha. Mantenía con unas tristezas tremendas. Confusión. Yo mantenía una confusión tremenda por el rechazo. Vea, yo me miraba en un espejo y yo decía: yo tan feo, ¿cuándo voy a chupar trompa? Yo decía: yo tan feo. Yo me miraba, me daba confusión, y yo decía: yo creo que a mí me va a tocar volverme homosexual, etcétera. De verdad, y hacía unas bobadas, soñaba, yo me imaginaba que besaba a alguien y ensayaba así con esto, como si esto fueran los labios. Porque decía: no, ¿cuándo voy a dar un beso? El rechazo te deja con unas dudas acerca de tu valor. Yo me miraba al espejo y yo decía: no, ¿quién se va a fijar en mí? Y decía: no, ¿qué mujer se va a fijar en mí? Y Sonia decía: yo.
Y yo decía, ¿quién? Pero no, no, no. Entonces se suma también el rechazo de otras que son crueles. Yo me acuerdo cuando le mandé saludes, los que no son de nuestra generación, mandar saludes es como decirle, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres tener algo conmigo? Entonces así usábamos. No es como ahora que ahorita se miran y más, entonces ¿qué? Vamos a parchar. No. Antes era mandar saludes y se las retornaban a uno. Entonces yo le mandé saludos a la primer niña. ¿Qué creen que hizo? Se burló y dijo, ¡ah, gas! Entonces todo eso siembra más rechazo. Entonces uno está como confundido en la vida. Y el rechazo, mira, es una de las principales causas de daño en la identidad. La identidad es saber que soy hijo amado. Y le dañan la identidad a uno el rechazo que no sanas. Y por ese rechazo dañado, por ese rechazo sin sanar es que hoy vemos todo esto. Mira, las tribus urbanas, góticos, ponqueros, rastas, etcétera. Todo eso es porque no han sanado rechazo. Y vemos las barras bravas, pandillas, etcétera. Puro rechazo sin sanar. Por eso están buscando aceptación en un grupo, en un círculo. ¿Sí ves? Luego vemos la vanidad en extremo. No hay nada de malo con una corrección. Corregir de verdad algún defecto natural, algo que vino así, perdón, o que te pasó en un accidente y todo. Pero ya por vanidad, cirugías por extremo, muchas niñas es por el rechazo que tienen. Y qué pesar, se dañan unos cuerpos y unas caras tan lindas por el rechazo, por creer mentiras por el rechazo. Y se mandan a hacer unos horrorosos. Qué pesar, se pierde la proporción. Yo sé que usted las ha visto. La de hoy, la que nos están queriendo hacer aceptar todo. Homosexualismo, confusión de identidad sexual. La mayoría de veces, aunque hay otras raíces para el homosexualismo, la mayoría tiene que ver con el faltante paterno, con una raíz profunda de rechazo. Y nosotros amamos toda persona, incluyendo homosexuales, y hemos ayudado a varios. Yo personalmente he ayudado a un ex travesti. Tengo un amigo que fue homosexual, bien homosexual, y hoy le sirve a Dios. Y se puede ser libre cuando sanas las heridas. Cuando sanas las heridas. No somos para nada homofóbicos. Yo siento compasión por ellos. Y me encanta trabajar con ellos cuando se dejan ayudar. Entonces, todo eso, la mayoría es por eso. Uno se confunde y por ese daño de identidad. Perdón, antes de entrar, te quiero hacer reír con algo. ¿Sabes qué hace uno? Uno empieza a buscar desesperadamente el amor, la aceptación, que haces lo que sea. Por eso usted ve gente llamando la atención con modas. Las modas, yo pasé por todas las que habían en ese momento. Eso fue lo que inventaban. Yo pasé por unas más chistosas que esas. Todo, vea. A mí me tocó, ¿cuáles? Una era de que el que tuviera la billetera más grande en ese entonces, y eso le metíamos papeles y un pañuelo, y a eso era la aceptación, eso era, y uno, entonces no es que sea pecado tener una moda, ni que entre una moda, pero ¿qué hay dentro de ti? ¿Por qué lo haces? Yo era para que me aceptaran. Haider está la moda. Después llegaron las bermuditas de caricatura, la de Popeye. Después llegó la pañuelita acá, también la pañoleta acá. Después en el cabello, Comando, Rambo, Comando, Arnold Schwarzenegger, también, el pelo así parado. Y a mí se me presta por lo indio. Entonces después la cole caballo. Después unos imitadores de piercing, unas tijeritas, listo. Ya después el roto de verdad, aquí quedó el roto. Puras modas que en su gran mayoría tienen que ver con rechazo que no ha sanado. Y empezaba a buscar, pero aquí viene la parte más chistosa, por buscar la aceptación en mis dones y talentos. Entonces por la falta de afirmación yo creé una identidad con lo que hacía, típico del que no ha sanado su rechazo, que crees que vales por lo que sabes, por lo que tienes o por lo que haces, lo que eres capaz de hacer. Entonces como yo ya tenía un paquetico armado que Dios me dio, y cuando no sanas, usas lo de Dios para el diablo. Eso es lo que pasa cuando no sanas el rechazo. Yo venía ya con el paquetico del humor. Yo era humorista. Aprendí a tocar guitarra en un momentico. Entonces ya tocaba guitarra y cantaba. Hablaba inglés. Entonces, y bien chistoso. Entonces armé el showman. Pero esa era mi tarjeta de presentación. Lo triste es que mis amigos solo me valoraban si yo iba a tocarles guitarra.
Solo era valioso. Si yo tenía tristeza, no importaba mi tristeza. Solo toque guitarra y hágale que aquí gastamos trago. Entonces con eso elaboré mi identidad de aceptación. Yo tenía que demostrar que sabía hablar inglés. Ya no. Yo tenía que llegar a una fiesta y me decían, ese muchacho estuvo en Nueva York. Y yo, sí, échemelo. Me volví competitivo. Esos son frutos del rechazo. Cuando alguien tiene mucho orgullo, tiene rechazo sin sanar. Cuando alguien es muy competitivo, tiene rechazo sin sanar. Que todo es competencia. Empiezan a jugar y hasta en el deporte se rabonean, perdonen la expresión, se enojan y empiezan a puro rechazo sin sanar. Cuando se aletean en el carro, rechazo sin sanar. Pueden haber otras raíces, pero una principal es eso. ¿Y sabes qué hacía yo por el inglés? ¿Cómo le parece que yo me salía, tenía 15 años en Calarcá, y me iba para los teléfonos monederos? Y cogía el teléfono monedero y empezaba a hablar en inglés sin que otra persona estuviera en la línea. Y yo empezaba, hello, oh yes, of course, yeah. Okay, well, yeah, I've been thinking about that. Yeah, probably next time. Okay, see you, bye now. Y la gente era mirándome yo. Para que vieran que el indio hablaba inglés, el memecito hablaba inglés. Y eso que me llenaba, el faltante que mi papá no me había llenado. Pero esos faltantes se llenan y se desocupan otra vez. Entonces me tocaba hacer ridiculeces, llamar la atención. En la fiesta me ponía a hablar, a demostrar, a gritar. Uy, la niña, hay que llevarle serenata, le llamo en inglés. ¿Quién me estaba preguntando? O sea, quería demostrar que le podía tocar desde Darío Gómez hasta Led Zeppelin, Guns N' Roses, bueno, todo eso en inglés. Se lo podía cantar y tocar, interpretar, pero era el niño adentro desesperado diciendo, alguien que me aplauda, alguien que me afirme, alguien que me diga, hey, te felicito por lo que has logrado. Porque cuando eso no se llena en casa, entonces el diablo y el mundo sí nos dice cómo llenarlos. Y por eso usted ve personas arrogantes. Por eso usted ve personas que son picados y alzados del piso. Rechazo. Cuando usted ve, entonces uno aprende a entender las personas. Cuando una persona grita y están, demuestra y habla duro y de todo. Yo me volví el payaso del colegio, me tiré 3 sextos. ¿Por qué? No por bruto, por mera recocha, peor que la del cuentahuesos. Perdía las materias porque quería, solo por llamar la atención. El payasito llamando la atención. Ey, alguien que me preste atención. Lo hacía, quería que por favor me dieran la atención que no había tenido. Entonces el rechazo es tremendo, hay que sanarlo. Hay que sanar ese rechazo. Ahora vamos al abuso. El abuso es otra forma de daño, de pecado de otros hacia nosotros. ¿Qué es abuso? El abuso es que quebranten los límites que tú tienes. O sea, quebrantan tus áreas de respeto, lo que te pertenece, tus límites para sentirte seguro. Entonces lo hacen con abuso de confianza, con lo que sea. Hay abusos, varias clases de abuso. Abuso espiritual es que un líder espiritual te haya controlado. Tú dirás, bueno, yo era muy niño, pero tus papás te controlaron espiritualmente. Reza el rosario, si no, vea. Eso es control espiritual. Cuando te hacían rezar los 1000 Jesús sobre tapas de gaseosa. Esas son historias de esas. O que sobre maíz. Y uno era ahí que servía a mí, Jesús. Porque el día de la cruz dije 1000 veces Jesús. Se está durmiendo. Jesús. Y todo, y nos controlaban. Eso es abuso, porque me estaban obligando a algo. ¿Sí? Entonces todo control espiritual, intimidación, sembrarle un Dios de condenación. Usted se va a ir para el infierno. Si usted no hace tal cosa, se lo va a llevar el coco y el diablo. Todo eso también. Pero ya crezcamos el área de rechazo. Ya un líder espiritual, y tú eres joven o adulto, te controla desde el púlpito en su liderazgo, te manipula. Lo que hablamos ahora de esa cobertura de hombres manipuladora. Abuso verbal. El abuso verbal, las palabras suelen decir que hieren más que un golpe. Pues ambas son difíciles, pero una palabra puede dañar tanto porque ya no tiene reversa. Las palabras no son neutras. Las palabras tienen poder de vida o muerte. Cuando la palabra sale, entonces de una vez te daña. Y sobre todo si tú la aceptas. Y como ya venimos con rechazo, uno la acepta muy fácil. Entonces cuando le dicen, y a uno no necesitan mentarle la madre ni ser groseros con uno para sembrarle ese abuso.
una persona lo puede abusar a uno con sus palabras de una manera muy intelectual. Decirle, mijito, pero es que usted, ¿para qué estudia eso? Si usted nunca en la vida va a llegar a nada, usted no lo va a lograr. Ya, ahí me maldijo, ya. Y como yo tengo rechazo, entonces lo acepto, creo la mentira, yo no sirvo para nada. ¿Sí? Abuso verbal, ese maltrato verbal, sobrenombres. Entonces yo quiero que piense de nuevo en usted. ¿Qué le dijeron verbalmente? ¿Cómo lo castigaban cuando le imponían disciplina? Uy, esta porquería. Y que la he de ver, la he de ver, la he de ver que le vaya mal. Todo eso son abuso verbal. Otra, abuso emocional. El abuso emocional va muy de la mano con el verbal, pero a veces sin que digan palabras te manipulan emocionalmente. Castigar con el... Yo a mi esposa le hice mucho abuso emocional, porque cuando ella no quería nada conmigo, yo la castigaba hasta por 4 y 5 días sin hablarle. Y eso duele horrible, como dicen por ahí, el látigo de la indiferencia. Y pega duro. Eso es bien, bien doloroso. Eso es un abuso emocional. O el silencio, o sea, eso es castigar a alguien con el silencio. O sea, negarle el derecho a hablar. Otro, abuso físico. Ya ese lo conocemos más. Esas golpes, ya les dije, la varita bíblica, pero bien dada, es bíblica, es aceptada. Pero cuando nos daban con ira, cuando te castigaban injustamente, tú no entendías ni por qué te castigaron. Quedaba uno, ¿pero qué pasó? Por sospecha. Por sospecha, mijo. Ay. Y uno ya sabía, esa mirada que no le daban permiso a uno de explicar, sino en la casa arreglamos. Y todo eso, abuso físico tremendo, cuando se les iba la mano. Mi mamá a veces decía un correazo y ya iban 5 mamás, se le olvidó contar y con esa ira. Todo eso cuenta como abuso. Abuso sexual. Muchas personas creen que no han sido abusadas sexualmente. Yo le voy a demostrar que sí, porque abuso sexual no es solo el contacto genital. Así no haya habido contacto genital, abuso es todo lo que le haya hecho un adulto o alguien de mayor conocimiento a alguien menor o de menor conocimiento en el área sexual. Entonces pudo haber sido una mirada. Mujeres, ustedes a veces se han sentido en la calle abusadas por la mirada de un hombre. Entonces de niño, yo quiero que ahora te devuelvas a tu niñez. ¿Alguien te abusó? ¿Te miraron sexualmente? O peor eso, ¿te manosearon? ¿Sí? ¿Te persiguieron en la noche a alguien? Y sobre todo casi siempre tristemente es un familiar. Se acercó y empezó a manosearte. O se hizo el borracho y te estaba manoseando. ¿Te tocó un vecino? ¿Quién te manoseó? ¿Te mostraron los genitales? ¿Te dijeron algo por un teléfono? ¿Te hicieron una insinuación en la calle? ¿Te hicieron un gesto? Eso es abuso sexual. Y ya vamos pasando a abuso ya más fuerte, que es el que ya te forzan a hacer algo, como a mí a los 5 años. Un tío lejano que no era ni tío me obligó a hacerle sexo oral a los 5 añitos. Y no sabe cómo me marcó eso, cómo me dejó traumatizado, cómo se escondió eso en mi subconsciente y cómo me dañó mi vida por muchos años. Que ese trauma lo vine a sanar solo siendo ya cristiano hace como 8 años. Vino a salir apenas a la superficie, porque después en traumas te explico algo que se llama fragmentación. Yo había quedado fragmentado. Uno queda, se esconde el niño herido, y entonces tú manifiestas los síntomas. A mí me decían, ¿usted por qué no puede mirar a los ojos? Y a mí me da vergüenza. Y había quedado con una atadura fuerte en el área sexual debido a eso. Entonces, abuso sexual. Consecuencias del abuso. Mira, cuando tú has sido abusado en cualquier forma, pero principalmente física o emocional o sexualmente, afecta todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, a través de que de traumas. O sea que tú puedes haber quedado con un trauma debido a un abuso, ¿sí? Cualquiera que haya sido. El control, perdón, se me faltó, el control de tu voluntad. Si alguien te manipuló y te controló, hay mamás o papás controladores, eso es abuso. Abusaron de tu voluntad, no te dejaron tomar decisiones libremente. Entonces, por un abuso me puede quedar un trauma, una fobia, que eso los vamos a explicar mañana o más adelante. Una fobia, un miedo que controla, que te domina. Ataduras, después las vas a entender cuáles son. Y te quedan maldiciones, porque una persona puede quedar con la maldición de victimización. ¿Se acuerdan? Esto es de lo que más trae espíritu de víctima.
Un abuso te deja inmediatamente el espíritu de víctima, que ya lidiamos con él, pero pudo haberte entrado por un abuso que te hicieron. Como a mí, queda uno victimizado, y entonces ahí es donde vemos personas que, por ejemplo, proyectan su victimización en toda relación sexual. Pégueme, maltráteme, y se vuelven masoquistas. Y es que va uno y mira, y de niño fueron abusados. Se acostumbraron, hicieron una asociación en su cerebro a sentir dolor mezclado con placer. ¿Listo? Maldiciones. Entonces vamos a ver las maldiciones, que es la otra área de daño del pecado de otros. Dice así: ¿qué es una maldición? Una maldición es un poder sobrenatural actuando en contra de usted. Ya. Un poder espiritual sobrenatural actuando en contra de usted. Ahora, una bendición, ¿qué es? Un poder sobrenatural actuando a favor de usted. Entonces, hay varias clases de maldiciones. Ya vimos las generacionales y esta tarde cortamos muchísimas. Si hay alguna que falta, Dios se la va a mostrar y usted la va a saber procesar con las herramientas. Entonces, ya vimos, la maldición generacional es la repetición de un patrón negativo o consecuencia sobre una persona debido a lo que ocurrió en sus generaciones. Maldiciones, otra clase de maldiciones de parte de otras personas hacia nosotros. Hay 3 formas en que otra persona me maldice a mí. Por palabras, es la principal. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Las palabras no son neutras, así sean jugando y recochando. La palabra sale y cumple un objetivo o un propósito. Si son de bien, cumplen bendición. Si son de mal, cumplen maldición. Si son de bien, la toman los ángeles y las hacen cumplir. Si son de mal, la toman los demonios y las hacen cumplir. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, aunque sea jugando. Entonces, hablemos de ¿qué nos pasó? ¿Cómo te maldijeron con palabras? Uy, usted es una chucha, usted nunca podrá, usted es un inútil, uy, bobo, idiota, todo eso, cuando no sabían corregirnos separando identidad de comportamiento. ¿Cómo es separar identidad de comportamiento? La identidad es lo que soy, la esencia, lo que realmente soy de parte de Dios. El comportamiento es lo que hago. Ejemplo, el niño cogió sin permiso algo de la nevera, un dulce, y se lo comió. Viene la mamá y le dice, ladrón. Le maldijo su identidad, ¿sí? Porque fue separar la identidad del comportamiento y decir, hijo, acabas de robar. Lo que acabas de hacer se llama robo, está muy mal hecho. No lo vuelvas a hacer esto o viene tal consecuencia. Pero la típica de nosotros siempre es, lo que vemos hacer, decimos es la característica. Claro, es que usted es muy bruto. Es que usted es muy idiota. Usted es muy estúpido. Entonces, no, es que usted es muy atembado. Y empiezan a decirnos, y ahí me asume el calibre. Es que usted es tapado para la matemática. Usted nunca, y esos nunca y siempre negativos que vienen por palabras, son maldiciones que aterrizan. Ahora, el poder de la maldición, ¿en qué está? En que aceptamos esa como una verdad. Entonces, pero Haider, o sea, si no la acepto no aterriza. Sí, el problema es que cuando te las dijeron eras niño, y el niño tiene la tendencia a creer fácilmente todo. Entonces cuando nos dijeron eso, nos marcaron y las creímos. ¿Listo? Por palabras. Nunca y siempre. Otra. Maldiciones de parte de otras personas hacia nosotros. La otra forma es por acciones. Ay, ¿cómo así, Haider? Si ese señor, si mi papá entonces me sacó la lengua, me maldijo. No, no es la acción la que maldice, sino la interpretación de la acción. Es lo que tú crees. Sí, no es los hechos en sí lo que nos marcan. Si por ejemplo Dios no lo quiera, hubiera una explosión por aquí cerca, ¡pum!, todos reaccionamos de forma diferente y vamos a interpretar diferente eso. Y algunos quedarían traumatizados por la interpretación, otros no. ¿Sí? Entonces la acción no es la que te maldice. Por ejemplo, pasó a alguien, un niño, y me dijo, ay, lo odio. Eso no te maldijo. Pero si tú interpretaste con eso, y lo más seguro es por el rechazo y el abuso que traías, interpretas eso como, sí, es verdad, aceptas la mentira, ahí es donde el enemigo tiene poder y te va a repetir ese mensaje toda la vida. Y la vas a creer y vas a terminar creyendo que no sirves para nada, que eres un fracaso, que nunca vas a lograr nada. Le cuento un testimonio cómo me marcó mi papá. Mi papá era bicicletero.
Mi papá fue un hombre muy inteligente. Él fue piloto de avionetas de esas pequeñitas de fumigar. Tuvo una oportunidad, hubiera podido ser piloto comercial y hoy yo estaría viajando gratis, pero no. Entonces, pero él por el licor hasta se cayó una vez en una laguna en el Valle del Cauca por ir borracho en una avioneta. Imagínense. Pero él, como era un hombre muy inteligente, listo, después de esa etapa que no quiso seguir estudiando, llegó hasta cuarto de bachiller. ¿Ustedes se imaginan si él hubiera seguido? Pero el vicio, si él hubiera seguido, créanme, ese hombre hoy sería un piloto comercial o algo así, un piloto privado. Bueno, siguió, entonces cambió de profesión, bicicletero. Se volvió bicicletero. El hombre perdió oportunidades de ir a la Vuelta a Colombia cuando eso era cochise, yo me acuerdo. Y no lo llevaron. ¿Por qué? Él no aceptó, perdón, el licor. El licor. Y era muy buen bicicletero. Tuvo una oportunidad. El hombre se inventó. Ahora ya hay ventaja. Ya patentaron lo que le hubiera tocado patentar a él. Y la herencia me hubiera quedado a mí, a mi hermano. Hombre, lo perdono otra vez. Nah. Oye, se inventó algo que se llamaba el extractor de piñones. Y eso era el boom, el boom en Calarcá para los bicicleteros. Él mismo lo diseñó en cartoncito. Le hizo el diseño y lo mandó a hacer y a soldar en un torno y todo. Y el hombre era el duro para sacar piñones. Eso llegaba y pum, lo montaba y ahora hay cosas más modernas. Pero era tremendo. Y todo eso, él era muy bueno para las bicicletas. Entonces nosotros de niños, que es otra forma, una cosa es enseñarle a un niño a trabajar, pero otra es marcarlo con que tenga que hacer para ganar un derecho. Eso también nos marcó porque nos hacía trabajar a mi hermanito y a mí para podernos ganar los 60 pesos para ir a cine, que era un privilegio que él debía habernos dado. ¿Sí? Entonces es bueno enseñar. Yo a mis hijos les enseño a trabajar y les pago por algo de trabajo. Pero créanme que ellos tienen derecho a muchas cosas que me corresponden a mí como papá. Mi papá no las hizo y eso me marcó. Entonces nosotros trabajamos esperanzados para ir a rotativo, cine en Calarcá, de 1 a 11 de la noche. Nos veíamos 3 películas y nos repetíamos las 2 primeras. Salíamos con los ojos cuadrados. Listo. Y éramos trabajando. Entonces una vez, claro, a un niño le queda difícil coger una llave y yo era bregue y arregle. Cuando se me zafó la llave y como que pelé la bicicleta recién pintada o algo así. La acción que él hizo me marcó por muchos años hasta después de ser cristiano, porque él me miró con una mirada de desaprobación, de fracaso. La embarraste, no sirves para nada, bruto. O sea, todo eso te viene, interpretas y el diablo te ayuda a interpretar. Sí, usted es un bruto, usted no sirve para nada. Y a mí él no me dijo nada, solo me dijo, pues ya ver. Y la arregló él. ¿Sabes cuál fue mi interpretación? Yo dije, no soy capaz de terminar lo que empiezo. Otro tiene que terminar lo que yo empiezo. No soy capaz de hacer las cosas solo. Nunca seré capaz. Todas esas mentiras entraron en mí y me marcaron en mi vida para empezar proyectos. Yo empezaba un proyecto y si había un obstáculo yo me llenaba de miedo, retrocedía y lo entregaba, lo tiraba. Ya cuando me volví cristiano lo mismo, era pastor de jóvenes y había alguna situación maluca en el pastoreo de los jóvenes, yo me llenaba de miedo. De mí yo le decía al pastor, no pastor, yo ya no sigo siendo pastor de jóvenes, no, eso es muy duro, eso no es para mí. Entonces una vez ellos me metieron a buscar la raíz, vamos a buscar la raíz, y empezamos a orar y Dios me mostró ahí mismo ese recuerdo, que yo ahí había aceptado la maldición por una acción. Acepté que yo no servía y que me tenía que rendir hacia los obstáculos. Cuando yo pedí perdón por creer esas mentiras, perdoné a mi papá. Ya después fue a Jesús sanando el trauma, que eso lo vamos a ver mañana. Jesús entró a sanar el trauma y fue a Jesús con la llave así mirándome, cogiéndome la mano con una ternura y diciéndome, tranquilo, así como yo te estoy ayudando a arreglar la bicicleta, te voy a ayudar en todo lo que enfrentes en la vida. ¡Wow! Me sanó. Y desde ahí hasta acá esa verdad penetró profundamente y he tenido problemas. Pero ahorita te digo, a ver, ¿cómo es que es? Entre más bravo el toro mejor. Porque sané eso, una maldición que tenía por una acción. Otra, por brujería, también nos maldicen. Yo quiero que pienses si tus padres en buena intención o mala intención te llevaron donde un brujo.
Te ofrecieron a un santo, a un ídolo, a una imagen, te consagraron a una virgen. A mí me habían consagrado al Señor de los Milagros. Me tocó cancelar esa maldición. Esas son maldiciones que nos hacen nuestros padres por ignorancia, por desconocimiento. O si te llevaron ya más grandecito, camine, me acompaña que me van a leer el tabaco. Siéntese ahí y no diga nada, ¿oyó? Que eso fue con la plata que me dio su papá, ¿oyó? ¿Oyó? ¿Qué hay? Si te llevaron así a participar de ese ocultismo, tienes una maldición por brujería. O si te llevaron enfermo a que te curara un brujo. Ay, pero él tenía la Biblia ahí abierta. No importa. Usan la Biblia, usan un poco de cosas para creer que es magia blanca, magia buena. Y te maldijeron por brujería. Entonces, si lo llevaron a algo de eso, tú tienes una maldición ahí que tienes que cancelar. Ahora, hay otra clase de maldiciones que son las de parte de uno mismo. Uno mismo se maldice. ¿Cómo? La primera, declaraciones negativas. Cuando tú te dices, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo soy un estúpido, yo para qué, yo en la vida, yo para qué nací, para qué esta vida. Todo eso que te dices te estás maldiciendo y le estás dando poder al enemigo para que él logre cosas en tu vida. La otra, desobediencia a los mandamientos. Cuando uno, todo mandamiento que se desobedece trae consecuencias, pero una maldición, digámoslo así, es una doble consecuencia. Hay pecados que cuando uno los comete, de una te entra una maldición, de una. Ejemplo, el ocultismo. Si tú practicaste ocultismo, te maldijiste por practicar ocultismo. Una mujer que aborta, le viene una maldición principalmente de cáncer y problemas en el útero, en los ovarios y de todo. Ahí mismo le ataca esta parte por lo que hizo, ¿sí? Entonces, una desobediencia a los mandamientos me puede traer una maldición, una doble consecuencia que está sobre mi vida. La otra, juicios de amargura. Esta sí que es común. Resulta que el juicio de amargura es cuando en mi dolor yo veo algo cierto que hace mi figura de autoridad, mi papá, mi mamá o alguien muy cercano, y yo, sobre todo papá y mamá, y yo lo señalo en mi rabia. Ejemplo, la niña ve cómo papá le pega a la mamá. La niña lo mira y dice, uy, usted es un maltratador, yo por eso nunca me voy a casar con un hombre así. Y resulta que termina casándose con un hombre así o peor. Eso se llama un juicio de amargura. Lo que juzgas se te devuelve. Y sobre todo si es en amargura, le da doble derecho al enemigo. Entonces, pero era verdad, Haider, sí, pero lo juzgaste en amargura. O sea, no procesas esto, dijiste, uy, es que mi mamá ya es una, uy, la odio, es una criticona, una satírica. Estás juzgándola en tu dolor y tú vas a terminar volviéndote una satírica y una controladora. Es un juicio de amargura, una maldición. Otra, pactos, promesas. Pactos no solo de sangre, pactos de palabra. Usted se muere primero y viene y me ala las patas a mí. Y cosas así que pueden parecer mucha broma, muy risibles, y tienen poder, porque es el poder de la palabra. Entonces hacen pactos de amistad, pactos con Satanás, pactos con grupos, pactos de sangre. Hay amigas por siempre, amiguitas por siempre. Y se ve muy bonito, pero te ataste, te maldijiste, porque la maldad entra en el pacto, no es solo lo bueno, la maldad. Y objetos de iniquidad. Por un objeto de iniquidad que tengamos, podemos tener una maldición en nuestras vidas o en nuestras casas. Ese tema quiero que lo maneje con mucha sabiduría. No es ni el extremo fanático que ven demonios en todo lado, pero tampoco quiero que usted pase por alto este punto. Pregúntele a Dios, ¿qué tengo en mí o en mi casa, en el baúl de los recuerdos, que me puede estar maldiciendo? Objetos como cuáles, se traen el elefantico de la India, y eso es un dios en la India. Y ya vimos que detrás de todo Dios, que hay un demonio. Ay, pero es que me traje esto de Egipto, me traje la pirámide. Ay, yo creo en las fuerzas, yo creo en el Feng Shui y todo eso. Y este objetico y esos objetos traen maldición a tu vida, a tu casa, y no te dejan prosperar. Entonces tienes que tener cuidado. ¿Qué tienes? ¿Qué haces todavía con ese dólar ahí podrido en la billetera? Eso no es lo que trae la prosperidad, ¿sí? Entonces, agoreros, sortilegios, simbolismos de nueva era, de satanismo, etcétera, de todo, objetos que trae, que las pinzas, ay, con esta fue que mataron a tal, con esta le hicieron el aborto a tal. ¿Qué haces con esos objetos en la casa? Son objetos de iniquidad, y la Biblia dice que eso hay que destruirlo.